Hola, soy la doctora Carmen Aláez, soy la responsable del Laboratorio de Medicina Traduccional del Instituto Nacional de Medicina Genómica y hoy quiero compartir con ustedes cuál ha sido el impacto de la secuenciación del ADN en el diagnóstico clínico. Las pruebas de ADN son muy conocidas por su papel en la medicina forense, en la resolución de casos criminales y también más popularmente pues, en el establecimiento de la paternidad de un sujeto mediante una prueba de paternidad. Sin embargo, estas no son las únicas pruebas que se basan en el estudio del ADN. Existen una serie de pruebas como la secuenciación del ADN que sirven para el diagnóstico de patologías clínicas y el diagnóstico de enfermedades, entre otras muchas cosas. Y hoy nos vamos a dedicar precisamente a ver cuál ha sido el impacto de estas pruebas de secuenciación de ADN en el área del diagnóstico clínico, tanto de enfermedades hereditarias como de cánceres. Los objetivos que queremos cubrir con esta clase son conocer los factores que han permitido la aplicación de la secuenciación en la clínica, identificar los diferentes niveles que existen para hacer análisis genómico y conocer cuál es el uso actual de la secuenciación en el estudio del cáncer y las enfermedades hereditarias. ¿Qué es la secuenciación? La secuenciación no es más que la determinación en el laboratorio del orden de las bases en un segmento de DNA, es decir, cuál es el orden exacto en que las 4 bases del DNA se encuentran en una cierta región del ADN. Y ha sido una tecnología cuyo empleo en el diagnóstico clínico se ha incrementado extraordinariamente en los últimos años. Ha habido 2 factores fundamentales que determinan este incremento del empleo de la secuenciación. Uno de ellos es el proyecto de secuenciación del genoma humano y el otro, que vamos a ver más adelante, es la evolución de la tecnología de laboratorio que se emplea para hacer la secuenciación del ADN. El proyecto del genoma humano tuvo tal impacto que, por ejemplo, en el año 2000 solamente había 100 genes identificados en las enfermedades mendelianas. En cambio, actualmente hay más de 2.850 genes identificados. En las enfermedades poligénicas comunes, es decir, las que no se heredan de forma mendeliana, como la diabetes tipo 2, por ejemplo, solamente en el año 2000 había una docena de genes identificados fuera de la región de HLA, que es una región muy asociada a enfermedades poligénicas. Actualmente existen más de 1.100 locis o lugares en el ADN identificados que afectan a más de 165 enfermedades y diferentes rasgos genéticos en general. La evolución de las técnicas de secuenciación ha tenido un enorme impacto en los últimos 5 años. Hace apenas 5 años existía el método de Sanger, que fue desarrollado por Sanger y por lo cual le dieron el premio Nobel, donde se puede secuenciar un gen y se genera una poca cantidad de datos que se analizan relativamente fácil y el costo de secuenciar es muy alto. En 5 años surge una nueva tecnología que se llama secuenciación de nueva generación, por sus siglas en inglés, como pueden ver, y es una secuenciación masiva paralela, es decir, podemos estudiar múltiples regiones del genoma o incluso el genoma completo de una sola vez, en un solo experimento. Se genera una enorme cantidad de datos que precisan de un análisis computacional muy complejo y, por supuesto, como estamos abordando el estudio del genoma de un individuo de forma integral, aparecen inmediatamente problemas de tipo éticos y regulatorios que aún no estamos ni siquiera preparados para abordar del todo y que se van resolviendo en el camino en la medida que la tecnología pues va avanzando. Existen diferentes niveles en los que nosotros podemos estudiar este análisis genómico. Estos niveles es equivalente a cuando uno mira con una lupa o con un microscopio óptico o con un microscopio electrónico. El nivel de detalles y la cantidad de información que uno puede obtener de esta mirada es diferente. Lo mismo pasa en el análisis genómico. Entonces podemos ir de un análisis menos complejo, como es la secuenciación de un gen completito, a un siguiente nivel de complejidad que es agrupar ciertos genes que hoy en día por el conocimiento científico se sabe que están relacionados con ciertas enfermedades, agruparlos en un estuche y secuenciarlos simultáneamente. O bien podemos secuenciar el exoma completo de un individuo. ¿Qué es el exoma? Es la parte de los genes que codifica para la proteína, o sea, todos los exones de los genes. O podemos secuenciar más profundamente y más complicadamente el genoma completo de un individuo, es decir, todas las regiones, tanto las regiones exónicas como las regiones intrónicas y las regiones regulatorias de los genes. Por supuesto,
La lógica nos dice que es mucho más sencillo secuenciar un solo gen que secuenciar el genoma completo, y el análisis de estos datos y la cantidad de complicaciones que podemos tener es muy diferente entre una y otra. Por ejemplo, en enfermedades muy comunes en ciertas poblaciones, como es la fibrosis quística, existen ya estuches comerciales que nos permiten secuenciar solo el gen que tiene que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Existen también otras soluciones comerciales que nos permiten secuenciar genes que se agrupan por su utilidad clínica. Por ejemplo, los genes del sistema principal de histocompatibilidad, que son los que se estudian para establecer la compatibilidad entre un donante y un receptor para el trasplante. Entonces, podemos secuenciar todos los genes necesarios para estudiar la compatibilidad de una sola vez. O, por ejemplo, dos genes súper importantes como BRCA1 y BRCA2, porque se asocian a las formas de cáncer de mama y ovario hereditarios, y se pueden secuenciar estos dos genes de interés en un solo experimento y al mismo tiempo. Existe otra solución, y esto no es más que un problema relativo de cuántos genes secuencio al mismo tiempo, al que se le ha llamado paneles. Y estos paneles no son más que agrupaciones de genes que se relacionan con un tipo de enfermedad. Por ejemplo, lo que tenemos en pantalla es un panel que tiene que ver con genes de cáncer hereditario, es decir, alteraciones en estos genes se relacionan con la presencia en una familia de una susceptibilidad a desarrollar cáncer que es mayor que la que tiene la población general. Y entonces, en un solo experimento podemos secuenciar 94 genes que tienen que ver con este padecimiento en particular, el cáncer hereditario, o este grupo de padecimientos que se agrupan bajo el término de cánceres hereditarios. También podemos secuenciar el exoma, y esto es muy importante porque del 1 al 2% de nuestro genoma está constituido por exones, y justamente los exones contienen el 85% de las variantes que se asocian a enfermedad. En estos sistemas de trabajo, pues hay un costo que es intermedio entre secuenciar un panel de genes y secuenciar el genoma completo. Es menos sensible la profundidad con que uno logra secuenciar, es decir, el número de veces que uno lee cada base durante el experimento no es exactamente homogénea, y eso es una limitación, pero de todas maneras es una tecnología muy empleada para descubrir variantes asociadas a enfermedades, y también para ciertos laboratorios clínicos muy especializados que se dedican al diagnóstico de enfermedades raras, que es un ejemplo que vamos a ver un poco más adelante. La secuenciación del genoma completo es exactamente lo mismo, pero ahora no vamos a escoger solo los exones, ahora vamos a escoger todo el genoma y lo vamos a secuenciar todas las regiones consecutivamente. Esto representa 3 billones de bases que uno está secuenciando, y por tanto la cantidad de datos generados es correspondiente. Esto es mucho más costoso que hacer una secuenciación de un gen o de un panel de genes o de un exoma. Sin embargo, tiene ciertas ventajas a la hora de descubrir alteraciones que tienen que ver con grandes cambios estructurales en el DNA, es decir, no es un cambio de una base por otra nada más, sino grandes regiones de DNA que pueden tener pérdida o ganancia o inversiones en estas regiones del DNA. Y también podemos detectar variación en el número de copias de un gen presente en este DNA. Las variaciones, después que nosotros hacemos todos estos procesos de secuenciación, sea bien de un gen o del exoma o de un panel de genes, lo que acabamos teniendo es un listado de variantes que existen en el genoma respecto a un genoma de referencia. Es decir, nuestra muestra la comparamos con un genoma de referencia que la comunidad científica ha establecido como el genoma de referencia humano, y enlistamos las diferencias que existen respecto a esta referencia. Lo que sigue en el proceso de análisis es clasificar estas variaciones. No toda variación en el genoma causa enfermedad, no toda variación en el genoma es relevante para el descubrimiento de la causa de una enfermedad. De esta manera, las variantes que nosotros podemos encontrar después de una secuenciación, sea de un gen, de varios genes o del genoma completo, se clasifican en 5 grupos. Una variante que es patogénica, que es aquella que está probado ya en la clínica, establecido que produce enfermedad. Una variante probablemente patogénica es aquella cuyo cambio, dado el daño que produce en la proteína predicho por programas de análisis computacional, probablemente causa un daño suficiente para explicar una enfermedad.
Existe otra categoría de variantes que se llaman variantes de significado incierto, y lo que es incierto es nuestro conocimiento sobre esas variantes y por eso no sabemos qué significan en relación con una cierta patología. Existen otras variantes que son clasificadas como probablemente benignas y otras definitivamente como benignas, es decir, estas variantes probablemente no producen enfermedad. Lo muy importante es que esta no es una clasificación rígida y eterna, es una clasificación dinámica que va a cambiar en el tiempo en función del desarrollo del conocimiento a nivel internacional. Es decir, en la medida en que secuenciamos más y más pacientes con ciertas enfermedades, vamos identificando variantes que a lo mejor hoy están clasificadas como de significado incierto, pero dentro de un año, con el número suficiente de información, nos damos cuenta que realmente es una variante patogénica o es al contrario una variante benigna. Es decir, que cuando se hacen este tipo de estudios de secuenciación y se identifican variantes de significado incierto, estamos en la obligación como laboratorio de seguir la historia de esa variante en el tiempo y ver si es reclasificada. Y esto debe ser comunicado al paciente, tanto si es reclasificada como patogénica o como si es reclasificada como benigna, porque tiene implicaciones en el manejo clínico de los pacientes. ¿Cuáles son las consecuencias de las variantes que identificamos a través de la secuenciación del ADN? Pues la variante tendrá una consecuencia que dependerá de en qué región del ADN se encuentra esta variante, en qué región de un gen se encuentra esta variante. Si la variante se encuentra en la región codificante, puede dar lugar a una proteína diferente que tiene una secuencia de aminoácidos diferentes y por tanto es una proteína anómala. O puede ser que la proteína tenga una alteración en el RNA mensajero que la codifica y entonces el corte y el empalme de este RNA puede estar también alterado. Puede ser que la mutación se encuentre en la parte regulatoria de este gen y entonces tenemos una alteración del RNA o tenemos también un cambio en la dosis génica o en la cantidad en que ese gen se transcribe. Y entonces podemos tener una proteína normal pero en cantidad alterada. Así que tenemos que si la proteína es anómala, entonces puede ser inestable, por ejemplo, y si es inestable vamos a tener menos cantidad. ¿Por qué? Porque se va a degradar por su inestabilidad y por tanto hay como consecuencia una pérdida de la función proteica. Puede ser también que la proteína esta nueva anómala tenga más función que lo que normalmente debería tener esta proteína y entonces tenemos algo que se llama ganancia de función. O pudiera ser que esta proteína anómala tenga una nueva propiedad que es completamente diferente de la que la proteína normal tiene habitualmente. Y entonces tenemos esta propiedad nueva. Todas estas características, tanto la disminución de la cantidad como la pérdida de la función proteica, como la ganancia de la función o las propiedades nuevas de una proteína, se relacionan la mayoría de las veces con el desarrollo de enfermedad. Si la estructura proteica es normal, es decir, la secuencia de aminoácidos es la secuencia que normalmente tiene esta proteína, pero la proteína está bajo una control regulatorio diferente, puede ser que esta proteína que es normal ahora se produzca en menos cantidad de lo esperado. Y entonces tenemos una disminución de la cantidad de la proteína en el organismo que finalmente genera una pérdida de la función proteica. O puede ser que la regulación alterada haga que la proteína esta aumente en cantidad y entonces tenemos una ganancia de función que también puede generar enfermedad. Y por otro lado, si la regulación está alterada, una cosa más grave aún que puede ocurrir es que esa proteína se exprese en un momento de tiempo distinto al que normalmente ella debería expresarse o peor aún en un sitio de tejido, en otro tejido que no es su tejido habitual donde se expresa. Esto se llama una expresión ectópica, es decir, fuera de lugar, o heterocrónica, fuera de tiempo. Todo esto se relaciona con el desarrollo de enfermedad. Entonces, una vez que tenemos estas bases generales de cómo secuenciamos, qué encontramos cuando secuenciamos y qué hacemos con esto que encontramos en función de un diagnóstico clínico, vamos a ver algunos ejemplos de cómo todo este proceso se aplica en la secuenciación y en el diagnóstico clínico de ciertos padecimientos. Uno de los padecimientos que se ha favorecido más de estas tecnologías de secuenciación masiva y de secuenciación en general es el cáncer.
El cáncer es una enfermedad que es la más temida de todas. Cada una de las personas teme al cáncer, lo reconozca o no, y es justificado este temor, ya que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Existe una estadística que dice que tan solo en el año 2012 murieron 8.2 millones de personas por esta causa. El cáncer no tiene distinción, afecta a hombres, mujeres, adultos y niños. Así que es una enfermedad que hoy en día preocupa a toda la humanidad y es un problema de salud en todo el mundo. Lo que hoy sabemos del cáncer es que es el resultado de la alteración entre los genes del individuo y la interacción con el ambiente. Es decir, el ambiente genera ciertos daños en nuestros genes y esto origina cáncer. Y algunas personas adicionalmente tienen daños que ya traen en sus genes que también favorecen el cáncer. Lo que hemos visto estudiando el ADN de la célula tumoral es que muchos genes de una célula tumoral están dañados, es decir, tienen cambios en su ADN que se llaman mutaciones somáticas. Las mutaciones somáticas son aquellos cambios de ADN que ocurren en cualquier célula del organismo, excepto en las células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide. Como ocurren en las células del organismo después de la concepción, no se transmiten de padres a hijos, pero sí se transmite el cambio a las células hijas, que se generan por división mitótica de una célula que ya tiene un daño. Por eso, en los tumores vemos que existe un crecimiento de células y este crecimiento es a expensas de la división mitótica. Las exposiciones ambientales son la causa fundamental de mutaciones somáticas en nuestro ADN, es decir, los rayos de sol cuando vamos a la playa, nos asoleamos, nos queremos broncear, estamos induciendo un daño por radiación ultravioleta en nuestro ADN directamente, que al cabo de los años puede generar un cáncer de piel muy agresivo llamado melanoma. Lo que comemos, la comida chatarra, la obesidad propiamente es un factor que produce inflamación y la inflamación es también un inductor de daños en el ADN. Los solventes, el cigarro, los pesticidas y algunos virus son también agentes que dañan el ADN y que favorecen el desarrollo de tumores. Existen estas mutaciones somáticas que le confieren ciertas ventajas selectivas a la célula y esta célula se desregula, crece y da lugar a un tumor. Las mutaciones somáticas de los tumores se han estudiado mediante la secuenciación del ADN tumoral, es decir, se toma un fragmento de tumor, se saca el ADN y se toma de ese mismo individuo del cual proviene el tumor, se toma sangre periférica y también se extrae ADN y se compara qué variantes de ADN están en la sangre, en el tumor, que no están en la sangre periférica. Estas que están exclusivamente en el tumor quiere decir que son propias del tumor y que han sido adquiridas durante el desarrollo tumoral. El análisis de este comparativo del DNA tumoral contra el DNA que llamamos normal, porque es el de sangre periférica, ha permitido identificar una serie de genes que están alterados en muchos tumores distintos y desarrollar entonces nuevos medicamentos dirigidos específicamente a alteraciones presentes en el tumor. Hoy en día es parte de la práctica clínica tomar tumor, sacar ADN, secuenciar este ADN y ver si hay presentes ciertos marcadores que nos indican que podemos usar ciertos medicamentos. Y esto ha tenido un impacto muy importante en el pronóstico, en la detección temprana y en el tratamiento de los pacientes. Hoy en día, para los cánceres de pulmón, melanoma, linfomas y leucemias, cáncer de mama, cáncer gástrico y cáncer de colon, tenemos medicamentos específicos que están relacionados con la presencia en el tumor de ciertas alteraciones en los genes del tumor. Si están presentes podemos usar el medicamento, si no están presentes no tiene caso usar este medicamento. Y esto ha representado un cambio muy importante en la sobrevida de muchos de estos pacientes, sobre todo con cánceres avanzados. El uso de estos medicamentos específicos para ciertas mutaciones ha mejorado el pronóstico en pacientes que en otras circunstancias hubieran muerto en pocos meses. Otro campo que se ha beneficiado mucho de la secuenciación es el diagnóstico de las enfermedades hereditarias.
Las enfermedades hereditarias tienen pues diferentes patrones de herencia en función de dónde está el gen que está produciendo la enfermedad, pero en general se deben a cambios en el ADN que afectan a las células productoras de gametos, es decir, al óvulo y el espermatozoide. Y por tanto, como están en el óvulo o en el espermatozoide, se transmiten a la siguiente generación, es decir, pasan de padres a hijos. Entonces, las enfermedades hereditarias hace mucho tiempo se estudian con secuenciación y se siguen estudiando con secuenciación de Sanger, las que son más comunes. Por ejemplo, la fibrosis quística, existe la posibilidad de hacerla con Sanger, aunque también existe la posibilidad de hacerla con secuenciación masiva. ¿Cómo ocurría esto? El paciente acude a un médico genetista, el cual hace un diagnóstico diferencial basado en el examen clínico, en el examen físico, en pruebas de laboratorio y en los propios antecedentes familiares y personales del paciente. Y entonces, con toda esta información, él hace un diagnóstico diferencial o una impresión diagnóstica donde más o menos querría decir, a mí me parece que esto es probablemente este padecimiento. Y entonces ordena al laboratorio una prueba genética para confirmar o excluir esta primera impresión que él ha tenido del padecimiento. ¿Qué hace el laboratorio? Pues secuencia el gen de interés para el cual el médico ha solicitado el estudio y hace un reporte de las variantes que encuentran este gen potencialmente deleterias o patogénicas. Este proceso ha sido usado por muchos años, sin embargo, actualmente ha ocurrido la revolución de la secuenciación y entonces ahora, para las enfermedades hereditarias raras o ultra raras, existe un abordaje que es más completo, que ya no consiste solamente en que el médico suponga que pudiera ser cierto gen y el laboratorio lo repite. Ahora, ¿qué es lo que hace el médico para estos pacientes que tienen estas enfermedades raras o ultra raras? Tiene un paciente cuyo fenotipo no se puede explicar con algún síndrome ya descrito, a pesar de haber revisado la literatura. Entonces el médico ya sospecha que hay una enfermedad rara y también puede ser que tenga idea de cuál es la enfermedad, pero no existe hoy en día una prueba sencilla, genética disponible para que él pueda comprobar este diagnóstico. Entonces lo que hace es ir a ordenar una secuenciación de exoma completo o de genoma completo, según el caso. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? En una comunicación continua con este médico, hace la secuenciación de exoma o la secuenciación de genoma, estudia a veces a otros individuos de la familia y confirma lo que encuentra por otros médicos, por otros métodos. Aquí lo importante es que tiene que existir una comunicación continua entre lo que el laboratorio está encontrando como resultado de la secuenciación y lo que el médico está viendo en la clínica para ver si las alteraciones que encuentra el laboratorio tienen relación con la clínica que el médico está viendo. En el reporte, el laboratorio va a dar las variantes encontradas, cuáles son sus posibles implicaciones, si confirmó por otros métodos y en otros familiares y cuál es el impacto de los hallazgos inesperados. Aquí esto es un punto muy importante porque cuando abordamos la secuenciación del genoma completo o del exoma completo de un individuo, podemos llegar a identificar la causa de la enfermedad que lo trajo a la consulta, pero también podemos identificar otros factores de riesgo que existen en la familia y que se llaman hallazgos inesperados y que pueden tener impacto para la familia. Y aquí es donde vienen los problemas éticos y lo que tiene que estar contemplado en un consentimiento informado. ¿Qué quiere la familia, qué quiere el paciente que se haga con esos hallazgos inesperados en respeto al derecho a saber y al derecho a no saber que tiene un paciente? Existe una forma especial de enfermedades hereditarias que también se han beneficiado extraordinariamente de la secuenciación masiva y que son los cánceres hereditarios. No todos los cánceres son esporádicos, aunque el 70% de los cánceres lo son. De un 5 a un 10% de los cánceres tienen un componente hereditario, es decir, hay alguna mutación en línea germinal en la familia que predispone a los individuos de esa familia que portan la mutación a desarrollar cáncer con una frecuencia mucho mayor que la que tiene la población general. Entonces, estos síndromes de predisposición a cáncer a veces son un poco desconocidos por la población general.
y las familias no se dan cuenta que tienen un síndrome de predisposición a cáncer. En este momento se han descrito más de 200 síndromes que predisponen a desarrollar cáncer con alto riesgo. Y la herencia de estas formas de cáncer es autosómica dominante con penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada generación vamos a ver que hay algún caso de cáncer, no necesariamente del mismo tipo de cáncer, pero no todos lo van a desarrollar a la misma edad ni en el mismo órgano porque hay factores que modifican el riesgo. Los cánceres hereditarios más comunes son el cáncer de mama y ovario, el cáncer de colon, el cáncer gástrico y en el caso del retinoblastoma para los niños. ¿Cuáles son las señales de alerta de que una familia pudiera tener un síndrome de predisposición a cáncer hereditario y no saberlo? Una de las señales es que haya varios casos en una familia de un cáncer poco común, o que el cáncer se presente en edades muy tempranas. Por ejemplo, un individuo de 20 años con un cáncer de colon no es algo esperado. Eso nos indica que pudiera haber una predisposición genética. Que una persona pueda tener más de un tipo de cáncer. Por ejemplo, una mujer tiene cáncer de seno y al poco tiempo tiene cáncer de ovario, y esto en la misma mujer. O un cáncer que ocurre en ambos órganos pares, es decir, en ambos ojos, en ambos senos. Esto nos habla de alguna predisposición genética. Un cáncer infantil en un grupo de hermanos o en una familia, o sea, varios niños en una familia tienen retinoblastoma, nos habla de que hay un cáncer hereditario. Y el cáncer que ocurre en un género usualmente no afectado, es decir, un hombre con cáncer de mama nos habla de que hay probablemente una predisposición en esa familia o de que al menos es una familia que debe ir a una consulta de consejo genético para ver cuál es el riesgo de este cáncer. Y otro factor es la etnicidad. Hay ciertos grupos étnicos, como los judíos ashkenazí, que tienen una alta prevalencia de un cierto tipo de cáncer, como cáncer de mama y ovario. Así que un individuo que pertenece a este grupo étnico, solo por pertenecer a este grupo étnico, tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer y por tanto debe acudir a una consulta de consejo genético para ver si es candidato a hacerse una prueba o no. ¿Cuál es la situación actual para estos pacientes? Pues ya se han identificado cuáles son los genes que predisponen a algunos de estos cánceres hereditarios. Existe la tecnología de secuenciación masiva para estudiar muchos de estos genes simultáneamente a un costo relativamente bajo y en poco tiempo. Y es posible entonces, mediante estas pruebas, identificar qué personas en una familia están en riesgo de tener este padecimiento para entonces hacer con ellas ciertas intervenciones. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y a mí para qué me sirve hacerme este estudio? Primero, si perteneces a una familia que tiene cáncer hereditario, puedes, mediante el estudio, conocer cuál es tu probabilidad de tener el padecimiento. También conocer cuál es la probabilidad de que transmitas este padecimiento a la descendencia, que esto es un punto muy importante cuando la gente está pensando en tener hijos. Todos queremos tener hijos sanos. ¿Cuál es el pronóstico para el padecimiento? Es decir, en una persona que ya ha sido diagnosticada con cáncer de mama, por ejemplo, no es lo mismo si tiene un síndrome de predisposición a cáncer, donde entonces su riesgo de cáncer de ovario también será muy alto, así es un cáncer de mama esporádico. O sea, el conocer si pertenece o no a un síndrome de predisposición a cáncer tiene impacto en el pronóstico de un paciente ya diagnosticado con cáncer. Y también se pueden realizar intervenciones médicas que disminuyan el riesgo de desarrollar el cáncer, en el caso de aquellos individuos donde ya se ha identificado que tienen una mutación predisponente a cáncer familiar. Y también lo que todos podemos hacer todo el tiempo es cuáles son las mejores opciones para una detección temprana. Si usted ya sabe que tiene un alto riesgo de cáncer, la vigilancia para este paciente tiene que ser mucho más estrecha y en una frecuencia de tiempo mucho más alta que para un paciente que tiene el riesgo de la población general. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando una persona sospecha que pudiera tener un riesgo de cáncer hereditario? Tiene que ir a una consulta con un genetista que tenga una formación con cierto grado de especialización en este tipo de consejo genético, y este genetista va a hacer un análisis de riesgo. ¿A partir de qué? Básicamente es a partir de información sobre la historia personal del sujeto que está en la consulta y sobre la historia de la familia a la que ese sujeto pertenece.
dice. Esto es un cuestionario muy detallado que incluye qué casos de cánceres ha habido en la familia, a qué edades, qué tipo de cánceres, otras alteraciones que a veces no son directamente cáncer, pero pueden ser cierto tipo de manchas en la piel, ciertas malformaciones, etc. Y con todo esto el genetista y con la ayuda de ciertos programas de cómputo hace una asignación de riesgo para esa persona. Su riesgo es alto, su riesgo es moderado y su riesgo es bajo. Según el caso, el genetista decide en conjunto con el paciente la indicación de la prueba genética. El paciente tiene que dar su consentimiento, tiene que saber qué tipo de información puede obtener, qué limitaciones pudiera tener esta prueba en cuanto a la información que él va a recibir y qué puede hacer en caso de que resultara positivo, que eso también es muy importante para tomar la decisión. Hay personas que deciden no hacerse ninguna prueba si no hay nada que hacer en caso de ser positivo, pero si hay algo que hacer, hay una intervención que se puede hacer, entonces las personas sí quieren muchas veces saber si tienen o no esta mutación. Aquí les vamos, como un ejemplo de esto que acabamos de platicar, es un caso clínico que estudiamos acá en IMEGEN. Es una paciente femenina que tiene un diagnóstico de patoblastoma al año de edad, es tratada con cirugía, tratada con quimioterapia y actualmente esta niñita tiene 7 años y está libre de enfermedad. Sin embargo, se sabe que el hepatoblastoma ocurre con relativa frecuencia en pacientes que tienen familias con cáncer de colon. A raíz de una conversación con esta paciente, se indica que vaya a consejo genético y va a consejo genético con una genetista que hace la reconstrucción del árbol familiar de esta pequeña. Y vemos, por simple interrogatorio, que la niña tiene antecedentes del lado paterno de varios casos de personas ya fallecidas en edades tempranas, antes de los 40 años, de cáncer de colon, lo cual es bastante indicativo de que hay un cáncer hereditario en esta familia. Lo que hicimos en este momento fue tomar el consentimiento informado por parte de la genetista, tomar una muestra de sangre de la pequeña y de su papá, y extraer el ADN. Y entonces la sospecha es que, bueno, lo obvio, que del lado paterno hay probablemente un síndrome de predisposición a cáncer en la familia y específicamente a cáncer de colon. ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio? Con este ADN extraído, nosotros secuenciamos con este panel de genes, que es un panel diseñado especialmente para síndromes de predisposición a cáncer y que tiene, como ustedes pueden ver ahí marcados, varios genes que se sabe que se relacionan con el desarrollo de cáncer de colon de forma familiar. La secuenciación de esta pequeña dio como resultado que ella tiene un codón de terminación prematuro en el gen que se denomina APC, y este codón prematuro está en el exón 15 del gen, en el aminoácido 622, es decir, que ahora la proteína codificada por este gen no se va a producir porque cuando la síntesis proteica llega al aminoácido 122, la maquinaria de síntesis celular se detiene y entonces esta proteína no se produce. La presencia de esta mutación fue confirmada también en el padre de la niña, del cual pues está heredando este padecimiento, y entonces se le indica al padre una colonoscopía, porque es lo que toca desde el punto de vista de manejo clínico, y se encuentra que el padre tiene en ese momento en que se hace el diagnóstico de la mutación más de 200 pólipos en intestino grueso, y esto concuerda por una parte la mutación del gen y por otra parte el hallazgo de la colonoscopía con una poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la identificación de la mutación en el gen nos permite diferenciar de esta poliposis de otras poliposis que pueden ser por mutaciones en otros genes. Para un portador de una mutación en el gen APC, el riesgo de padecer cáncer de colon a los 40 años es del 100%. Y si ustedes recuerdan el árbol de la familia, los familiares todos murieron antes de los 40 años de cáncer de colon. Es decir, que tanto para esta niña como para este papá, el riesgo de cáncer de colon es del 100%. Es decir, que se justifica intervenciones reductoras de riesgo para estas personas.
Más interesante aún es que se sabe que en las familias que tienen poliposis adenomatosa familiar hay un alto riesgo de desarrollar hepatoblastoma antes de los 3 años. Exactamente lo que ocurrió en esta pequeña. Desarrolla un hepatoblastoma al año de edad. El riesgo calculado es de 750 a 7.500 veces más alto que el que tiene la población general de tener un hepatoblastoma esporádico. Y solamente se ha visto este riesgo en individuos donde el daño en el gen o la mutación del gen está entre el aminoácido 457 y el 1309. Si recuerdan el resultado de la niña, pues era en el aminoácido 622, que cae perfectamente en este riesgo. Estos niños tienen también alto riesgo de desarrollar tumores cerebrales. Así que, ¿qué impacto tiene este resultado en la familia? Bueno, la familia ahora va a tener, la paciente, la pequeña, va a tener que estar en vigilancia continua, no podrá ser dada de alta en oncología. Como ella fue tratada por un hepatoblastoma, ella tiene más de 5 años libre de enfermedad, ella sería dada de alta como curada en el servicio de oncología. Sin embargo, al tener este tipo de mutación y tener un riesgo de cáncer familiar, ella tiene que seguir de vigilancia continua a partir de la adolescencia o de la adolescencia muy temprana, 10, 12 años, empezar con procedimientos de colonoscopía para hacer vigilancia de los pólipos que vayan surgiendo. Probablemente en su juventud tendrá que tener una intervención quirúrgica reductora de riesgo, es decir, remover el intestino grueso para evitar que alguno de estos pólipos que inevitablemente se van a ir formando se malignice y entonces la chica tenga que tener, además de la intervención quirúrgica, ciclos de quimioterapia. De esta manera se reduce el riesgo. Y tenemos ahora la posibilidad de identificar a otros sujetos portadores en la familia, es decir, sabemos que hay otras personas familiares que pudieran estar en riesgo y si ellos están de acuerdo y aceptan hacerse la prueba, podemos identificar si estos pueden tener la mutación y entonces serían sujetos también de vigilancia. Este es un padecimiento donde sí se justifica hacer la prueba genética en niños. ¿Por qué? Porque el riesgo empieza desde la infancia. Por ejemplo, para cáncer de mama y ovario se espera la mayoría de edad para hacer la prueba genética. Y entonces, esta es una pareja joven que solo tiene esta niña, existe la posibilidad de que quisiera volver a embarazar. Y entonces, teniendo claro cuál es lo que está pasando en la familia, un genetista puede hacer un consejo genético a estos padres respecto al riesgo que tienen de tener otro hijo enfermo en futuros embarazos. Y ellos pues ya tomarán la decisión más conveniente, pero con un conocimiento y un consentimiento informado para lo que vayan a hacer. Y aquí tenemos otro ejemplo que ya no es cáncer de colon, ahora es cáncer de mama y es una mujer de 39 años que tiene una historia de cáncer de mama y ovario en su familia muy clara, ¿no? Su madre, la tía y la abuela mueren de cáncer de mama o cáncer de ovario y ella tiene 39 años y decide hacer la prueba genética, va a un consejero genético que reconoce que ella es una persona de alto riesgo y entonces indica la prueba. Y bueno, es un caso muy conocido donde Angelina Jolie resulta positiva para la mutación del gen BRCA1 y tiene, dada la presencia de esta mutación y su historia familiar, ella tiene un 87% de riesgo de desarrollar un cáncer de mama alrededor de los 40 años y un 50% de riesgo de cáncer de ovario. Y entonces elige, como todos sabemos, quitar ambos pechos, remover los ovarios y las trompas de falopio en el año presente. Esto es muy importante para ella, a pesar de lo agresivo que puede resultar pensar en este tipo de cirugías, porque disminuyó su riesgo de cáncer hasta un 90%. Y además tuvo el buen ánimo de compartir su historia para concientizar a las mujeres de que existe el cáncer de mama y ovario familiar y de que hay algo pues, que se puede hacer al respecto. Entonces, con lo que hemos visto hasta acá, pues me gustaría que recordáramos que la tecnología de secuenciación masiva permite estudiar múltiples genes simultáneamente o estudiar el exoma completo de un individuo o el genoma completo de un individuo, que permite determinar variaciones a nivel del ADN que tienen impacto en salud y en enfermedad, y que las variantes se clasifican como patogénicas, benignas o de significado incierto, pero que esta clasificación es dinámica y que puede variar con el desarrollo del conocimiento científico.
También que se ha estudiado el genoma de las células de un cáncer, el genoma tumoral, comparado contra el genoma germinal, y que esto ha permitido identificar mutaciones somáticas que se relacionan con el desarrollo del proceso tumoral, la identificación de blancos terapéuticos, nuevos medicamentos, y que esto ha sido muy importante para el manejo del cáncer a nivel internacional. También que las mutaciones germinales nos permiten identificar, el estudio de las mutaciones germinales por secuenciación nos permite identificar qué mutaciones son predictivas de una enfermedad, hacer consejo genético presintomático, es decir, antes de que la persona desarrolle la enfermedad, y poner un tratamiento si es que este existe, identificar la causa de enfermedades que no sabemos qué etiología tienen, y entonces tener un diagnóstico y, si es posible, un tratamiento. Esto no siempre hay un tratamiento, pero sí es muy importante tener un diagnóstico en medicina. Detectar portadores de enfermedades que afectan el riesgo reproductivo. Las enfermedades que afectan el riesgo reproductivo permiten a los genetistas, una vez que uno sabe cuál es la enfermedad, cuál es la mutación que está presente en la familia, hacer consejo genético antes de que se embaracen las parejas, o si ya están embarazadas, hacer diagnóstico prenatal del feto. La secuenciación clínica ha permitido identificar nuevos padecimientos hereditarios y establecer la causa genética de estos padecimientos, desarrollar medicamentos específicos para ciertas alteraciones presentes en la célula tumoral y contar con pruebas rápidas y confiables para identificar tempranamente a individuos, si es que ellos están de acuerdo en ser identificados, con mutaciones que predisponen a cáncer hereditario. En relación al cáncer, pues la recomendación siempre será aprender, preguntar y escuchar. Muchas gracias.